Buenas, Buenas tardes a todos, si me oyen. Bueno, hoy, la verdad es que yo hoy estoy encantada de presidir esta conferencia, porque cuando nos circularon los temas a tratar este mes, me pareció, se lo estaba comentando al ponente, el tema lo encuentro súper interesante y bueno, el ponente Manuel Maqueda, como posiblemente conocéis y además luego nos contará Ismael más en detalle, es una persona con un currículum y con una preparación excepcional en este tema y creo que vamos a aprender todos mucho esta tarde y tenemos la suerte, y te agradezco, contar con tu presencia aquí en el Real Casino. Luego contamos también con la presencia de Javier Garat, que es, perdóname a ver si lo digo, presidente del Clúster Marítimo Español, que se sabe todo sobre el mar, más o menos, y también, bueno, nos contará seguro que cosas muy interesantes. Y luego Ismael, perdona que te deje en último lugar, a mi querido socio Ismael Fernández de la Cámara, que será el ponente y presentador de nuestro ponente de la conferencia. Muchísimas gracias a todos por su presencia y ahora ya pasemos a lo que nos interesa. Bueno, gracias, Cristina. Y bueno, me toca abrir el acto como promovedor y como instigador y bueno, yo creo que el tema merece la pena. Desgraciadamente no hay mucho público, pero bueno, es mejor la calidad que la cantidad, ¿eh, Manuel? No te quepa duda, ¿no? Hay partido de fútbol después y bueno, eso afecta y bueno. Quiero dar tres pinceladas del profesor, de Manuel, y tampoco le quiero quitar más tiempo, que el tiempo es suyo al fin y al cabo. Al profesor lo conocí hace poco, lo conocí en el último congreso en Cádiz, en el Maritime Blue Growth, que es un congreso alrededor de tecnologías en el ámbito de la economía circular en el mar. Y bueno, la verdad es que la persona, pues por su mensaje, por su capacidad de transmitir y por su claridad de idea, yo creo que me dejó huella. Muchos días juntos, muchas conferencias, muchas comidas y bueno, se me ocurrió la idea. Digo, bueno, ¿por qué no difundimos su mensaje aquí en el casino? Que es una plataforma pues más que adecuada, ¿no? El tema es de mucha actualidad, ¿no? No soy o no era un convencido al 100% de la sostenibilidad, pero cuando oyes a personas como el profesor que bueno, te habla con convicción. La convicción no es solo describir las cosas como son, ¿no? Cualquiera describe aquí la situación en Estrecho de Hormuz, ¿no? Y ahí está, ¿no? Pero cuando propone mejoras para esa situación, pues yo creo que esa convicción se le agradece. Tiene un currículum maravilloso. Harvard, estudios, conferencias, organiza viajes específicos en zonas inhóspitas, viajes de concienciación y bueno, el currículum lo dice todo. Pero sobre todo tiene un carácter también muy innovador porque creo que es de los primeros que trató el tema de los microplásticos y del impacto de los nanoplásticos en la salud humana. Una cosa que a muchos se nos escapa, pero que en el día a día, en el respirar diario de una persona, pues nos afecta, ¿no? Y también creo que es innovador en el sentido de que ha diseñado una plataforma y una certificación para promover el reciclaje en las organizaciones, efectivamente, ¿no? En resumen, yo creo que la persona merece la pena, ¿no? Vamos a aprender, pero vamos a aprender con apertura, ¿no? La sostenibilidad está muy denostada y yo creo que el término quizás ya hasta sobra en muchísimas conversaciones, pero hay que entenderla en el buen sentido. Los recursos son finitos, la situación cambiante del entorno hace que las materias primas, el consumo energético, nos haga replantearnos este tipo de cosas y, bueno, os invito a que le oigáis y que, Manuel, gracias y bueno, pues encantado de recibirte aquí. Muchísimas gracias. A mí me han pedido también que diga unas palabritas del conferenciante. Muchas gracias, Cristina.
Un placer estar aquí en esta casa, que también es la nuestra, del Clúster Marítimo Español. Y muchas gracias, Ismael. Y a ti, Manuel Maqueda. Me gustaría complementar la información que nos ha transmitido Ismael con una faceta quizá menos conocida, pero que yo creo muy importante cuando hablamos del mar, y es su faceta de gran navegante. Es una persona que se ha atrevido a involucrarse, entre otras cosas, en una iniciativa que luego, desgraciadamente, no salió del todo como a muchos nos hubiera gustado, pero que era repetir la hazaña que hizo en su día Juan Sebastián Elcano, yendo hacia el oeste y dando la vuelta al mundo. Hace unos cuantos años, una asociación de Sanlúcar de Barrameda, la asociación 500 años a vela de la primera circunnavegación, justo antes de que se conmemoraba el 500 aniversario de esa vuelta al mundo de Elcano, se creó esa asociación para conmemorar desde una faceta diferente el mundo de la vela, esos 500 años. Y junto con la Armada y junto con el Desafío Victoria, con una empresa OpenSea que quería hacer el primer desafío, se creó el Trofeo Oceánico Elcano. Manuel, junto con Alex Pella y otra serie de personas, Alex Pella es el navegante más famoso que yo creo que tenemos en España en la actualidad, que ha ganado un montón de campeonatos del mundo, en fin, ha conseguido grandes récords históricos, pues quisieron poner en marcha el Desafío Victoria, que era dar esa vuelta al mundo. Y para eso estuvieron varios meses preparándose, y él estaba ahí en la tripulación. Yo recuerdo que hace 2 años, cuando yo tuve la suerte de hacer la travesía de Marín a Cádiz a bordo del Juan Sebastián del Cano, coincidimos en la navegación. Nosotros íbamos en el Cano y ellos pasaron con ese pedazo de catamarán que volaba a no sé a cuántas millas por hora iba, pero una auténtica barbaridad en comparación con nuestro Juan Sebastián Elcano, que iba ahí lentamente navegando, y nos dio una pasada que fue tan bonita que salió hasta en las noticias de Antena 3, fue una cosa maravillosa. Y ahí pudimos cruzarnos. En fin, luego esa iniciativa, por razones varias, no llegó a concluirse, pero él estaba dispuesto a, como yo digo, a apostolar desde el barco, desde el Desafío Victoria, a sus alumnos y a todas las personas con las que se iban a organizar conferencias, por videoconferencia, por supuesto, contando todos esos detalles de la navegación, contando los detalles de en su día de la historia del Cano y, Javier, y contando estas cosas. No llegó a salir la vuelta al mundo, pero batimos el récord del Atlántico, del cruce del Atlántico, que estaba en 11 días, lo bajamos a 9 días y medio, batimos el récord de la Vuelta a España, el récord de la Vuelta a Menorca, o sea, 3 récords absolutos. Que no está mal. Cierto. Y además de todo eso, lo comentaba antes Ismael, organiza experiencias para directivos, por ejemplo, en Groenlandia. Yo no sé si lo tiene previsto contar en su charla o no, pero si nos dejara ese detallito ahí en la charla, yo creo que también podría venir. Bueno, pues este es Manuel Maqueda. Pues muchísimas gracias por la presentación. Es un gustazo estar con todos vosotros aquí. Y muchísimas gracias, Ismael, por traerme y el Real Casino. Qué lugar, ¿no? Tan maravilloso. Además que yo soy de Madrid, mis abuelos, mis padres, toda mi familia, varias generaciones son de Madrid y han caminado por estas zonas y es maravilloso para mí volver aquí. Pues casi sabes lo que voy a hacer. Voy a empezar hablando de otra cosa que pensaba no acometer, pero tú me has dado la pista. Y es el tema de que la sostenibilidad está muy denostada y que es un tema polarizado, ¿no? Y un poco lo que me da la pista también es el lenguaje corporal, ¿no?, de los que estamos aquí. Cuando se habla de sostenibilidad o cuando se habla de cualquier cosa, casi en este mundo se polariza tanto todo, ¿verdad? Cambio climático, no, eso es para que uno se monte en un chiringuito, eso es falso, eso es verdad, eso es mentira. La sostenibilidad para, pues eso, para beneficio de unos pocos, para que nos vendan la Agenda 2030, para que nos hagan el coladero, el coche eléctrico. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y espero que hoy, después de esta conversación que vamos a tener, tengamos una visión distinta de eso, porque muchas veces esa visión polarizada que vemos de todo en el mundo a veces nos impide acceder a la que yo creo es la gran historia de nuestra era. O sea, yo creo dentro de varias generaciones, cuando miren hacia atrás a nuestra era, pues sí habrá muchas cosas de las que hablarán, de tecnología, de la inteligencia artificial, pero sin duda
de los retos de llegar a los límites planetarios, la capacidad de carga del planeta. Y llegar a la capacidad de carga de tu planeta tiene implicaciones que no son para hippies, son implicaciones geopolíticas, militares, sociales, económicas, financieras y de todo tipo. Y de eso vamos a hablar. Antes de nada, quería haceros... me voy a poner de pie. Quería proponer que veáis un vídeo, porque a mí me presentan así, como este profe de Harvard que hace todas estas cosas, pero yo quiero enseñaros un vídeo que es un vídeo que no queréis ver, porque es un vídeo un poco desagradable, y B, un poco explica de dónde vengo yo, qué es lo que me llevó a hacer este trabajo. Entonces quería pediros permiso, somos poquitos, entonces puedo pediros permiso para mostrar el vídeo. ¿Me dais permiso para enseñaros un vídeo? Un poquito desagradable, pero que luego me vais a agradecer ver. Vale. Pues es un vídeo que es el tráiler de una película que se tardó 7 años en realizar. Yo fui cofundador y coproductor de esta película, ¿vale? Y ahora os cuento de qué. Vamos a ver el tráiler y luego seguimos hablando. Adelante con el vídeo, por favor. Pues este vídeo se filmó en el atolón de Midway, que está a unos 3.000 kilómetros del continente más cercano. Para que os hagáis una idea, está entre San Francisco y Tokio, justo en la mitad, entre Hawái y Alaska, justo a la mitad del Océano Pacífico. Que si habéis visto un globo terráqueo, hay una parte que es todo azul, no hay masas continentales, pues ahí en medio está. Es una isla muy pequeñita y tiene aproximadamente unos 3 kilómetros de largo, y ahí anida una gran colonia de albatros de Laysan, que es este tipo de aves que hemos visto. Son aves marinas maravillosas, viven como un ser humano más o menos y se emparejan de por vida con la misma pareja. Ponen el nido exactamente en el mismo lugar. Y luego una cosa muy curiosa es que no tienen miedo al ser humano. Tú cuando vas a la isla es como estar en el jardín del Edén. Los animales caminan. Esas imágenes que habéis visto no están hechas con un teleobjetivo, sino que el animal está aquí y estamos así con la cámara. Y lo que ocurre es que estos animales durante millones de años vuelan por encima del Océano Pacífico buscando comida, son cazadores visuales. Y esto es como West Midway cuando llegas allí, ¿no? Una isla muy chiquitita. Y hoy en día lo que están encontrando como comida
que ellos creen que es comida es plástico. Y puedes encontrar tapones de botella, cepillos de dientes, muchos encendedores. Los encendedores se parecen a, yo qué sé, al calamar o algo. Entonces, estas aves lo regurgitan a sus polluelos y muchos de estos polluelos pues mueren. Entonces, fuimos a realizar una película, se ha mostrado en Naciones Unidas, ha ganado varios premios y la podéis ver en esta web, si queréis, Albatros de Film, se puede ver gratuitamente. Entonces, yo cuando veo esta imagen, esta es una foto que yo saqué allí, de una madre alimentando plástico a su hijo, ahí es cuando se hace el clic para mí, que hay un problema sistémico. Cuando en una de las reservas marinas más remotas del planeta ocurre esto, hay un problema sistémico. Y ahí empezó mi investigación y mi pasión, ¿no? Lo que yo no sabía cuando hice esta foto, yo pensaba, esto es como mirarse al espejo, como un reflejo de lo que es nuestra sociedad. Toda la generación de residuos, la exposición a tóxicos. Lo que yo no sabía es que era tan literal. Hoy sabemos, la ciencia nos ha enseñado, que los seres humanos inhalamos, bebemos y comemos de media entre 3 y 5 gramos de micro y nanoplásticos a la semana. Es el equivalente a una tarjeta de crédito. Y todavía no sabemos bien qué impactos tiene en nuestra salud, pero no son buenas las noticias que llegan de los primeros estudios que hay. Entonces, de ahí sale mi trabajo, de este acto de ser testigo y sin juicio, ¿no? Porque ¿a quién le echas la culpa a esto? Yo cuando regresé de este viaje entré en mi cuarto de baño o en mi cocina y todo era plástico en un solo uso. ¿No? ¿A quién le echas la culpa? Es un fallo sistémico y ahí es donde empezó mi pasión por la economía circular y por la economía regenerativa. Y el principal insight que tuve es que es un problema de nuestro cerebro, de cómo pensamos. ¿Por qué? Pues nuestro cerebro ha evolucionado igual que han evolucionado nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos. Todo es el resultado de un proceso evolutivo. Y nuestro cerebro ha evolucionado para ser, ¿qué? Cazadores y recolectores. ¿No? Millones de años hasta llegar a eso, a ese cerebro que tenemos, que es maravilloso, pero que no ha cambiado desde el Paleolítico, por cierto. Nuestro cerebro hoy es el mismo que tenía el hombre del Paleolítico. Es maravilloso, puede hacer un montón de cosas, pero nosotros somos creadores de herramientas, pensadores cortoplacistas, enseguida etiquetamos. Me estáis mirando y me estáis diciendo, este es un hombre, tiene esta edad, tiene el pelo largo. Etiquetamos, construimos herramientas y mejoramos la eficiencia de esas herramientas. Es para lo que servimos, ¿no? Entonces, esa obsesión por la eficiencia la llevamos a casi todo, incluido a los retos que tenemos hoy en día. Y es parte del problema. Necesitamos abordar los problemas que tenemos hoy en día de otra forma distinta, ¿no? Para mucha gente sostenibilidad es eso, coger una bombilla, hacerla un poquito mejor que la anterior, construir herramientas y mejorarlas, iterarlas, ¿no? Pero nos cuesta ver el sistema en su conjunto, cómo funciona, buscar soluciones diferentes, nos cuesta pensar a largo plazo, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con, por ejemplo, cuando venís a una conferencia, ¿no? Como esta, pensar cuál es el valor que os puede dar lo que yo os diga hoy. O si queréis buscar un libro sobre economía circular, un libro sobre cualquier tema y estudiarlo. Pensamos en nuestro cerebro casi como nuestro teléfono. Vamos a poner una app. Voy a leerme este libro de economía circular y pongo la app de economía circular, ¿no? Pero ¿cuál es el valor del contenido y de la información en nuestro mundo? Pues es un valor que tiende a cero. ¿Por qué digo eso? Es lo primero que digo en mis clases. El valor de mi curso y de mi clase tiende a cero. Porque desde que hemos empezado a hablar hoy aquí hay millones de libros, millones de vídeos de YouTube, millones y millones y millones de páginas de contenido. Entonces, si hay mucha abundancia de algo, el valor de eso tiende a cero. El valor de la información va tendiendo a cero en nuestro mundo. Entonces, y no solamente eso, cada vez más de la información que hay ni siquiera es humana, es generada por la inteligencia artificial, basada en la información anterior. Entonces, en el contexto de información cuyo valor tiende a cero, ¿el valor de qué tiende a infinito? Si queremos solucionar los grandes problemas que tenemos y la información no nos los va a solucionar, ¿qué es lo que nos lo va a solucionar? Es una buena pregunta, ¿verdad? Pues lo que hay que hacer no es poner más y más información aquí, sino cambiar nuestra forma de pensar. Y eso es de lo que va esta charla, en realidad. No de pensar cosas nuevas, no os voy a dar cosas nuevas para que las penséis. No os voy a invitar a que hagáis cosas nuevas, ni voy a proponer que la sociedad haga cosas nuevas. Voy a invitaros a que penséis de forma diferente,
y a que la sociedad haga todo de forma diferente. ¿Veis la diferencia entre hacer cosas nuevas, pensar cosas nuevas y hacer y pensar lo que nos gusta hacer a los seres humanos, pero de forma diferente? Ese es el reto, ¿no? Entonces va a ser un poquito como yoga cerebral. Entonces, para empezar, compartir con vosotros algunos conceptos básicos, como por ejemplo economía circular. En un lugar como este, en un ecosistema como este bosque, las cosas están diseñadas para durar ¿cuánto tiempo? El sistema en sí, el bosque. ¿Cuánto tiempo puede durar este bosque? ¿Qué pensáis? En principio indefinidamente, ¿no? Salvo que haya un cataclismo o un gran cambio climático, miles y miles de años. Si se muere un búho en este bosque, en cuestión de minutos ese búho se convierte en parte del bosque. No hay extracción de ningún recurso finito que se vaya a agotar y no hay generación de residuos. En un lugar como este, en el ecosistema marino, igual, hay miles, cientos de miles de agentes que obtienen valor abundante sin que nada se extraiga y sin que se genere ningún residuo. Es todo un equilibrio. Bueno, pues la economía circular no es nada más que aplicar esta visión a nuestra economía. Eso es. Es una economía en la que da valor, es decir, todo lo que nos gusta hacer a los seres humanos, comer, tener casas, pasárnoslo bien, ver un partido de fútbol, que es lo que está haciendo un montón de gente hoy, etcétera. Todo eso, todo sin dos cosas: extraer recursos finitos y generar residuos, ni toxicidad. Entonces se basa en tres principios, que es diseñar para mantener todo en uso. Fijaros que esto es lo que han hecho nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, mantener todo en uso. Te decían, cómprate los zapatos más caros que haya, porque así los puedes reparar y te van a durar mucho, ¿no? Mantener todo en uso, productos, componentes y materiales, eliminar la toxicidad, la contaminación y diseñar para la renovabilidad y la regeneración de los sistemas naturales. Fijaros que los tres principios son de diseño. Ahí no pone mantener en uso productos o eliminar la toxicidad, no, lo que pone es diseñar para. Las cosas tienen que estar diseñadas, los sistemas tienen que estar diseñados, porque el 80% de los impactos en el medio ambiente y en la salud humana y en la sociedad de cualquier cosa se determinan durante la fase de diseño. Entonces no se trata de reciclar o de intentar minimizar la contaminación o lo que sea, se trata de ver el sistema cómo funciona, ¿no? Y diseñarlo. Para aterrizar esto, pensaba poner un ejemplo que es tópico, ¿no? El coche eléctrico, ¿no? La conversación típica que es mejor, ¿un coche eléctrico o un coche de gasolina? Y lo habéis oído, esto es típica conversación, ¿no? A mí me ocurrió una vez que iba a dar una charla a Uber, la empresa Uber, y iba en un Uber, o sea, iba en Uber a Uber, ¿vale? Y el conductor de Uber me preguntó esto, oye, mi hijo me da la brasa, que este coche contamina, ¿me compro coche eléctrico? Bueno, ¿qué le diríais vosotros? Que no. Bueno, vamos a ver por partes, ¿no? El coche eléctrico cuando se fabrica contamina mucho más que el otro. ¿Lo sabéis? Produce más emisiones, contamina más. Pero a medida que lo vas usando, el coche eléctrico tiene menos contaminación. ¿Es cero emisiones? Por cierto, ¿un coche eléctrico es cero emisiones? No. Cero emisiones es cero verdad, ¿no? Porque tiene muchas emisiones cuando lo fabricas y luego la electricidad tiene emisiones también, porque ¿de dónde viene esa electricidad? Es un mix, ¿vale? ¿Sí, estamos todos de acuerdo? ¿Estamos siguiendo la pauta? Vale, entonces tienes aquí como la carrera entre la liebre y la tortuga. Cuando salen de la fábrica, el peor es el coche eléctrico. Pero poco a poco, como ese mix eléctrico tiene menos emisiones y menos contaminación que la utilización del coche de gasolina, llega un punto en que se igualan, ponle 2 años, ponle 50.000 kilómetros, lo que sea, y a partir de ese momento el coche eléctrico es el bueno. Vale, pues esa es la respuesta que mucha gente cree. Pues siempre hay alguien que dice, bueno, un momento, pero ¿qué va a pasar al final de la vida del coche eléctrico? Todas esas pantallitas, todas esas chorraditas eléctricas, eso va a ser basura electrónica. ¿Estamos hablando de eso? ¿Y los minerales y las tierras raras que necesitas? Etcétera. Y empezamos a tener esta conversación. Bueno, pues como economista circular, os digo que todo esto es relativamente poco relevante. ¿Por qué? Porque los coches, ya sean eléctricos o sean de gasolina, están de media aparcados
El 96% del tiempo. ¿Veis? Estamos empezando ahora a estirar el músculo cerebral, a pensar de otra manera. Antes estábamos diseñando cuál de los dos sistemas, eléctrico o de gasolina, era más eficaz, y ahora nos damos cuenta, los coches eléctricos están aparcados el 96%. O sea, la conversación que estábamos teniendo es sobre el 4% del problema. Y de ese 4%, fijaros que el 2,6% es ir del punto A al punto B. Y el resto, ¿os imagináis qué es? 0,8 y 0,5% que usamos el coche del tiempo. Vamos, que estamos en Madrid. Atascos, eso es el 0,5%, y el 0,8% también lo hacéis todo el rato aquí en Madrid. Buscar aparcamiento. Exacto. ¿Y cuánta gente va en cada coche? De media, 1,3. El 0,3, no sé quién será el 0,3, que tú quieras, que no te caiga bien es el 0,3. Entonces, fijaros, ahora estamos teniendo una conversación que abre unas posibilidades exponenciales para transformar cómo nos movemos. Y estamos viendo el coche de otra manera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el coche ideal desde el punto de vista de la economía circular? Pues sería un banco de materiales con ruedas. Un coche diseñado para que contenga los materiales de los coches de mañana a precios de ayer. Estamos aplicando la misma visión que antes veíamos en el bosque, veíamos en los ecosistemas. Si tú tienes los materiales para tu siguiente flota de vehículos, la tienes en tu flota de vehículos actual, no tienes que invadir Groenlandia ni tienes que ir a la guerra con nadie para conseguir cobalto, níquel, etcétera, porque tienes un banco de materiales ahí a tu disposición. Eso es economía circular. Es mucho más, no es reciclaje, es mucho más potente. Y los edificios son bancos de materiales también. Entonces no existe la demolición, existe la desconstrucción. Fijaros que un edificio que tenga una vida útil de 70 años, al final de esa vida útil, aproximadamente el 60% de su huella de CO2 es de cuando se construyó. Cámbiale de las bombillas todo lo que quieras. Tu margen es pequeño. Lo que tienes que hacer es usar esos materiales de nuevo. De nuevo, ¿veis lo que os decía? No es, esta es la solución, coche eléctrico. No. Si hacemos coches eléctricos hay que hacerlo de determinada manera para que funcionen. ¿En qué medida nuestra economía es circular en la actualidad? Y lo que quiero decir con esto es qué porcentaje de todos los materiales que se utilizan en la economía estaban ya en la economía y qué porcentaje vienen de nuevo, se extraen. ¿Qué pensáis? ¿Qué porcentaje de los materiales que hay en la economía? Ni idea. ¿10%? ¿20%? ¿50%? Bueno, es un 7%, más o menos. ¿Y esto va mejorando o va empeorando? Va empeorando. Cada vez la economía es más lineal. O sea, que fijaos que la economía, si miramos así la economía, nos aparece un poco diferente, porque nos han dicho, la economía es una máquina de crear valor. Pero si tú extraes, fabricas y tiras, extraes, fabricas y tiras, extraes, fabricas y tiras, y lo que mides es la velocidad de la extracción, fabricación y tirar, no estás midiendo nada más que destrucción de valor. Estás destruyendo el valor. Claro que si le damos la vuelta a la tortilla, tenemos ahí billones de euros que podríamos mantener en circulación en la economía. Tenemos una oportunidad económica increíble, ecológica, por supuesto, y también social. ¿Sabéis por qué? Porque si tu economía no es intensiva en materiales que tienes constantemente que extraer, que fabricar y tirar, tiene que ser intensiva en trabajo, en personas. Entonces es más resiliente a los shocks y las crisis. Y una cuarta ventaja, y aquí viene el tema de Groenlandia. Yo en junio del año pasado, pasando un fresquito en Groenlandia, hacemos un viaje este año con tomadores de decisiones, 12 tomadores de decisiones, a ver, un poco a hablar sobre el futuro de la humanidad en el lugar donde está siendo escrito ese futuro, que es un laboratorio increíble de nuestro futuro, Groenlandia ahora mismo. ¿Por qué digo que hay una cuarta ventaja? Porque si tú extraes, fabricas y tiras, ¿qué pasa? Que se te agotan las cosas. Se te agotan las cosas. Esto es un mapa del sistema periódico de los elementos coloreado por el número de años que nos queda de cada uno de los materiales. ¿Ves? No os estoy hablando del cambio climático, no os estoy hablando de nada que me digáis, esto es ideología. No, esto es la realidad. O sea, hay unas cantidades concretas de materiales y de minerales en nuestro planeta que estamos actualmente extrayendo, fabricando y tirando. Entonces, no solamente eso, estamos pagando precios más altos ahora por los recursos en el mundo que en todo el siglo XX, incluido las guerras mundiales y los shocks del petróleo.
lo que estamos viendo en nuestro mundo tiene mucho que ver con nuestra forma de... Esto se llama economía lineal, linearidad. Extraer, fabricar y tirar. Si quieres crear más valor, tienes que extraer más, fabricar más y tirar más. Entonces, mucho del caos que vemos, y vamos a ver, este señor es caótico, impredecible, eso es verdad, pero muchos de estos movimientos ya venían de antes. Y muchas de las cosas que dice tienen un sentido total cuando las ves desde una óptica de economía circular. Por ejemplo, él dice, vamos a invadir Canadá o anexionar Canadá. ¿Por qué? ¿Canadá qué es? Un montón de bosques y una gente muy educada y tal. Bueno, Canadá es donde está el 90% de la potasa. Potasa es factor limitante para la agricultura. ¿Quién tiene el resto de la potasa? Israel. Israel, a través de Estados Unidos, podía tener control de la producción agrícola mundial en cuanto a potasa. No está mal. Groenlandia. ¿Qué se nos ha perdido en Groenlandia? Tierras raras, agua dulce, muchas cosas. Marruecos. Vamos a ser amigos de Marruecos y enemigos de España. ¿Por qué? ¿Dónde están los fosfatos? Los fosfatos están en el antiguo Sáhara Occidental. Mayor depósito de fosfatos. Factor limitante para la agricultura. Entonces, la geopolítica y la linearidad están unidas. No se trata de salvar los arrecifes coralinos, no se trata de abrazar árboles, se trata de hacer posible la única economía que puede existir en un planeta cerrado, ¿no? Las cadenas de suministro, ¿cómo están? Han cambiado completamente, están destrozadas y la globalización que empezó nuestro amigo Juan Sebastián Elcano, del que hablábamos antes, con su viaje hace 500 años, colapsando. Entonces, si alguno de los que está aquí tiene interés en cadenas de suministro, aquí os dejo un informe que he hecho con un colega experto en cadena de suministro, ¿no? Y de nuevo, se está haciendo reshoring, omnishoring, que es traer tu producción más cerca de donde está el consumo para evitar ese caos, ¿no? Y porque nuestros puertos, nuestras cadenas de suministro están diseñadas para líneas y ahora las tenemos que mantener en círculo. Así que es un gran cambio. De nuevo, fijaros, es pensar tu cadena, no es hacer una cadena de suministro nueva, la tienes que repensar con otra óptica, ¿no? Y es un rediseño inevitable, ¿por qué? ¿Porque lo diga yo? No. Por esto, esta foto es del Apolo 14 y esta se ha tomado esta semana pasada desde Artemis. Hay lo que hay en este planeta. Y este planeta, como si fuera una isla, tiene una capacidad de carga, ¿no? Yo conocí a Edgar Mitchell, que fue astronauta del Apolo 14, él caminó sobre la Luna y él tuvo una transformación vital absoluta después de ver esto. ¿Y se dedicó a qué? Entre otras cosas, a lo que se llama medio ambiente o sostenibilidad, que de nuevo quizá es una palabra que no describe, sería más como inteligencia colectiva o planetaria. Y esta es la gran historia de nuestra era, que estamos con ese reto de ser una civilización planetaria, ¿no? Mucha gente se ha dado cuenta de esto. Entonces, hay ahora mismo 75 hojas de ruta nacionales de distintos países para hacer una transición acelerada a la economía circular. De todos estos, ¿cuál es el que creéis que está en su 8º plan quinquenal de economía circular? Exacto, China. China, ¿por qué? Porque tienen planeación a largo, tienen ciclos políticos distintos, planean a largo plazo. China está en su 8º plan quinquenal de economía circular para mantener, no solamente para apoderarse de los recursos por todo el mundo, cosa que hacen muy bien con una diplomacia suave, no una diplomacia dura como Trump, pero para mantenerlos en uso, ¿no? Circulando. También, si os interesa saber más, el Gobierno de España me encargó un informe estratégico sobre economía circular, que estará durmiendo la mona en algún cajón del Ministerio, pero aquí está, alguna gente lo ha leído. Si os interesa, tiene 22 expertos internacionales y en mi LinkedIn lo podéis conseguir. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, habéis visto que a mucha gente le encanta ir con ese pin. Sin economía circular no puedes ni acometerlos. Hay 9 de ellos que la economía circular es condición necesaria, ¿no? 4 más que es un coadyuvante y luego hay 4 que hacen posible la economía circular. Y esta que tengo aquí es quizá uno de los gráficos más chocantes y quizá para vosotros
confío que interesante, y es que casi la mitad de las emisiones de CO2, y es de todos los problemas medioambientales que tenemos, es el que más se habla, por eso es inevitable hablar de él, el CO2, casi la mitad, un 45%, no es por transporte, no es por energía. Es decir, si mañana, con una varita mágica, consiguiésemos que todos los medios de transporte estuvieran descarbonizados y toda la energía estuviera descarbonizada, nos quedaría el 45% de las emisiones. ¿Por qué? Porque se deben a la fabricación de cosas. ¿Vale? Entonces, si tú extraes, fabricas y tiras coches de gasolina, mal. Pero si tú extraes, fabricas y tiras coches eléctricos, extraes, fabricas y tiras paneles solares, extraes, fabricas y tiras molinos de viento, extraes, fabricas y tiras lo que sea, jamás te vas a descarbonizar, lo vas a hacer las cosas peores. El 90% de la pérdida de biodiversidad, el 90% del estrés hídrico, el 50% de los impactos de cambio climático se deben a la extracción y al procesamiento de recursos naturales para fabricar cosas. Para fabricar nuestros paneles solares, nuestros móviles, nuestros coches eléctricos. La transición ecológica tiene que ser circular. Si la haces lineal, que es como se está haciendo ahora, de nuevo, no es lo que haces, es cómo lo haces. Significa que tienes que aumentar la minería en un 300% de materiales críticos. La minería global en un 60%. La producción de acero en un 60% también. 25% más de cemento, multiplicar la producción de plásticos por 4. Fijaros que de estas estadísticas, el cemento, 25%, que comentarlo, si el cemento fuese un país, sería el tercer mayor emisor del mundo después de China y de Estados Unidos. El cemento, la fabricación de cemento. Entonces, esto no va a funcionar nunca, salvo que hagamos un cambio de paradigma, ¿no? Otro tema son los materiales críticos. No es que estemos fabricando mucho más y más para esta transición ecológica, es que estamos fabricando diferente. Un coche eléctrico no tiene los mismos materiales que un coche convencional. Algunos sí, ¿vale? Tienen sus plásticos, sus metales, pero hay muchos minerales críticos ahí. Entonces, un vehículo eléctrico tiene 6 veces más. Tiene 6 veces más materiales críticos. Por eso hay esta guerra que estamos viendo ahora mismo. Mucho de ello, paradójicamente, está empujado por esta transición ecológica, ¿no? Estos son los minerales críticos según el Departamento de Energía de Estados Unidos. Ahí están las tierras raras, que no sé si sabéis, pero no son nada raras. Al contrario, son muy comunes, son elementos súper comunes, pero en concentraciones muy bajas. Entonces, ¿qué ocurre? Que para obtenerlas tienes que ir a lugares donde la concentración es un poquito mejor, hacer una minería enorme de enormes cantidades de tierra y luego refinarlo para conseguirlas. Más o menos, así es el proceso, ¿no? Entonces, yo hice un cálculo de las tierras raras que se necesitan para algunas cosas. Hay muy poca información, pero, por ejemplo, para construir un destructor tipo 51 y un submarino clase Virginia, necesitas respectivamente 2.600 kilos de tierras raras y 4.600 kilos. ¿Y eso qué significa? Pues fijaros que en mineral que hay que mover de la tierra estamos hablando de más de 7,5 millones y de 13,5 millones de toneladas, que para que lo visualicéis serían 109 cargueros de ese tipo cargados de mineral o 193 para el submarino. Fijaros, para fabricar un submarino o un buque, ¿no? Es una cantidad espectacular. Entonces, y si lo llevamos a vehículo eléctrico, más o menos, suponiendo que hay 700 gramos de tierras raras en un vehículo eléctrico, que es mucho suponer, pero bueno, siendo conservadores, significa que para los vehículos eléctricos que tenemos que fabricar en los próximos 10 años, tenemos que mover el equivalente de tierra a 7.000 buques al año, ¿vale? Y luego si vemos cuánto emiten estas tierras raras al hacer su minería, es que emiten a veces 50 veces más, 70 veces más que los materiales convencionales. El neodimio, por ejemplo, ahí lo tenéis, como 70 veces más que el acero. Es decir, que no solamente esta transición energética no nos va a descarbonizar, sino que nos va a llevar a un lugar peor en cuanto a emisiones, aparte de todas estas guerras y tensiones que estamos viendo. ¿Cuál es la solución?
La solución es un aprovechamiento circular de todo, que todos sean bancos de materiales. Diseñar para mantener en uso las cosas que ya tenemos, las tierras raras, los materiales críticos y todo lo que tenemos. Aquí en España no tenemos muchas minas. Y eso es lo que nos lleva de nuevo a Groenlandia. ¿No? Groenlandia, ¿por qué es tan interesante? Bueno, de las 17 tierras raras que hay, tiene 15. Tiene una posición geoestratégica envidiable. Y otra cosa que tiene Groenlandia, que mucha gente quizá no lo haya pensado, por cierto, aquí en el sur es donde vamos a hacer nuestro viaje en junio. Vamos a Qaqortoq y toda esa zona en el sur y vamos a volar a un aeropuerto que se abrió hace 2 semanas, para que os hagáis una idea de... esto está cambiando radicalmente, ¿no? Y una de las cosas claves aquí es el agua. Ese casquete polar que veis ahí, que ocupa la mayor parte de Groenlandia, es uno de los mayores del mundo, tiene 1.600 metros de profundidad de media, ¿vale? De media. Estamos hablando de varios millones de kilómetros cúbicos de agua dulce. Y para que os hagáis una idea, esta es una visualización del agua que hay en el planeta. No del agua dulce, del agua, ¿vale? La bola grande es todo el agua que hay en el planeta, salada y dulce. La bola pequeñita es agua dulce líquida. Y la bolita chiquitina es el agua que hay en nuestros ríos y lagos. Parece que hay mucha agua en el planeta cuando lo ves tan azul, pero si lo haces una pelota es esto. Entonces, el agua dulce que hay en Groenlandia es el 10% mundial, ¿vale? Pero que os hagáis una idea. Y tiene un potencial hidroeléctrico increíble que hasta en invierno se puede utilizar con nuevas tecnologías para centros de datos. Y ya hay varias plantas piloto de esto en Groenlandia. Si se derritiera ese casquete polar de Groenlandia, subiría el nivel del mar mundial 7 metros, para que os hagáis idea de la cantidad de agua que hay. Y aquí tengo una solución que nadie ha mencionado, por cierto, en el tema de Groenlandia, y es que si coges la línea del Tratado de Tordesillas, esto te gustará, nos toca la mitad. Bueno, a Castilla le toca la mitad de Groenlandia. No sé cómo nuestro ministro de Exteriores no lo ha propuesto. Pero bueno, bromas aparte, en España, ¿cómo nos está afectando esto? Bueno, esto sería un tema para mucha conversación, pero bueno, una oportunidad y un reto es el sector agrario español. En España, cuando tú comes lo que sea, en realidad estás comiendo ¿qué? Petróleo. Petróleo. Los fertilizantes nitrogenados, que España tiene una dependencia absoluta de ellos, ¿de dónde vienen? Pues ahora que el estrecho de Hormuz está cerrado, veréis lo que pasa con el precio de la comida. Nos creemos que solamente sale de ahí petróleo de Hormuz, pero ¿para qué? ¿Para gasolina? No, salen los fertilizantes nitrogenados en los cuales la agricultura industrial actual no es posible. Entonces tenemos una dependencia enorme de eso. Tenemos dependencia de los fosfatos, que de nuevo los teníamos nosotros en el Sáhara Occidental y ahora los tiene Marruecos, ¿no? Entonces, cambiar el sector agrario español es muy importante. También porque somos muy dependientes de combustibles fósiles, pero también de agua fósil. No sé si lo habéis pensado. Si tú miras las gráficas del uso de combustibles fósiles en el siglo XX y siglo XXI, es una gráfica exponencial, mírate la de agua fósil. Es exactamente la misma. Estamos agotando nuestros acuíferos. Es el país, España, con mayor estrés hídrico de Europa, con diferencia, ¿no? Tenemos que hacer una gestión hídrica urgente e integral. Las cadenas de suministro, igual, somos una potencia portuaria y logística, pero para unas cadenas de suministro que ya no tienen sentido, que son una economía anterior, ¿no? Dependencia de materiales críticos, y luego somos la frontera de la inmigración del Sahel. Cuando hay cambio climático, los inmigrantes que vienen a España, muchos de ellos son lo que se llama refugiados climáticos. Gente que en África y en otros lugares está en lugares donde hay una explosión demográfica, pero también factores ambientales que les llevan a ciudades y de ahí desbordan a Europa. Entonces, todo lo que hemos estado hablando es de lo que se va a hablar en España, ya nos está afectando y en los próximos años. Pero para eso hay que pensar de otra manera diferente. Si no, si piensas de la misma manera, cualquier app que metas en el teléfono con el sistema operativo que no funciona,
te va a dar el mismo resultado erróneo, ¿no? Ya para ir concluyendo, quería hablar de... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? De la economía regenerativa. Yo os he preguntado antes en qué porcentaje nuestra economía es circular. Y vemos que, además, esa media que he dado de 7% circular es una media global, pero no es porque haya gente que lo haga muy bien y otros muy mal, ¿no? Que es como, por ejemplo, si tú tienes 2 Ferraris y yo no tengo ninguno, tenemos 1 a 1, ¿no? Dicen que hay mentiras, grandes mentiras y estadísticas. No, el 7% de antes es más o menos todos los países están ahí. Los hay que son más lineales, yo que sé, Noruega, súper extractiva su economía, y los hay un poquito, pero muy poquito porcentaje. Estamos todos mal. Pero, ¿y si yo os pregunto ahora en qué medida nuestra economía es regenerativa? Aquí habría que empezar por definir qué es eso, ¿no? Y probablemente os habéis humo y chispas por las orejas, ¿no? Intentarlo, medirlo, definirlo. Hay una manera fácil de definirlo, con una estadística que no miente. ¿Sabéis? La estadística que no miente es la del peso. Si tú te subes en la báscula, ¿no? Tú te crees que está muy bien y tal, pero si te subes en la báscula después de las Navidades, la báscula no miente. Pues podemos hacer un ejercicio así, y es imaginar una báscula gigante en el planeta. En un lado ponemos todo lo que está fabricado por el hombre, lo que llamamos los economistas circulares ciclo técnico, materiales técnicos, todo lo elaborado por el hombre. Y en el otro lado de la báscula ponemos todo lo elaborado por la naturaleza, todos los animales, los arbustos, las plantas, los seres humanos, desnudos, porque nuestra ropa iría al otro lado. ¿Sí? ¿Seguir más o menos cómo haríamos esto? Masa antropogénica, cosas hechas por el hombre, y masa natural. ¿Qué pesaría más? ¿Qué creéis que pesaría más? Nadie se atreve a nada. Iguales. Bueno, tradicionalmente siempre el mundo natural ha sido más grande que el mundo de las cosas que nosotros fabricamos. Pero lo que ocurre es que las cosas que fabricamos se duplican cada 20 años, más o menos. Eso es una tasa exponencial de crecimiento. Y el año 2020, para mí fue un año importante. Estaba todo el mundo con el COVID, ¿no? Preocupado con la mascarilla, y yo estaba, se ha igualado la masa antropogénica y todo. Este hombre, ¿qué nos está diciendo? Y a partir de ese momento estamos en mayor peso de la masa antropogénica. Entonces, cuando escuchéis que nuestro mundo está en problemas porque la naturaleza está estresada, hay cambio climático, hay especies invasivas, hay pérdida de biodiversidad, hay pérdida de diversidad funcional, los ecosistemas están rotos. Todo eso es verdad. Pero lo que nadie te dice es que cada vez hay menos naturaleza. O sea, la naturaleza está estresada, pero es que cada vez hay menos. Y menos, y menos, y menos en términos relativos y en términos absolutos. ¿Y esto por qué? Para daros un ejemplo. Todos los plásticos que se han fabricado desde que se inventó el plástico, que se hace nada, hace poquito, ¿no? Pesan 8 gigatoneladas. Y siguen aquí, porque el plástico no desaparece, o sea, siguen aquí 8 gigatoneladas. El peso deshidratado de todos los animales marítimos y terrestres del planeta es 4 gigatoneladas, la mitad. Es impresionante, ¿no? Nuestros edificios y medio ambiente construido, nuestras infraestructuras, 1.100 gigatoneladas. Una gigatonelada, por cierto, 1.000 millones de toneladas, ¿vale? Y árboles y arbustos, 900 gigatoneladas. La selva amazónica, los bosques boreales, menos que nuestro medio ambiente construido. Interesante, ¿no? Y todo esto es importante, ¿por qué? Pues por una cosa que se llama entropía. Si sois bebedores de café, que creo que sí, porque a nadie le he visto dar cabezadas, sabréis que una taza de café, cuando te la haces, es imposible o muy difícil deshacerla. Es decir, volver a los pozos de café y al agua muy difícil, ¿no? Y si tienes café molido, desmolerlo muy difícil. Si tienes café tostado, destostarlo es muy difícil. Casi todos los procesos que nosotros los seres humanos hacemos son así, son irreversibles y aumentan la entropía, el desorden. Y hay una ley, que es la segunda ley de termodinámica, que dice que la entropía, el desorden, aumenta. Y es lo que hace que todo termine pareciéndose a sitios como Marte, ¿no? Solamente hay un lugar en el universo que sepamos
que está en desequilibrio termodinámico, y es el planeta Tierra. Y está en desequilibrio termodinámico porque nosotros tomamos la taza de café, hacemos pis, echamos los pozos de café en el jardín y la naturaleza nos da café. Vuelve a ordenar las cosas. Es un esfuerzo constante de recreación y de regeneración. Hay destrucción y creación, destrucción y creación constante. El único lugar en el universo. Y eso se llama vida, ¿no? El único lugar de desequilibrio termodinámico, con ciclos geobiológicos complejos que nos mantienen vivos, con servicios de ecosistema que recibimos constantemente y que hacen posible toda nuestra actividad económica, ¿no? ¿Veis las caritas sonrientes, por cierto? ¿Veis las caritas sonrientes? Esta imagen es la sección de una hoja de hierba. A mí me encanta porque me parece que es como si estuvieran ahí estos seres benéficos que nos están haciendo posible la vida. Las plantas y las cianobacterias y los organismos que son capaces de fotosíntesis en el planeta, cada día son capaces de capturar 100 teravatios de energía del Sol y convertirlo en vida. Eso es 6 veces más que el consumo energético de la humanidad, ¿vale? Sin eso, no podemos estar aquí. Estamos en un equilibrio muy precario entre especialización y biodiversidad. Hay unos ecosistemas vivos y unos ciclos geobiológicos que si se rompen estamos en serios problemas. Por eso que haya menos naturaleza, cada vez menos y menos y menos, es un problema. Entonces necesitamos una economía circular que separe la creación de valor de la extracción de recursos finitos y la generación de residuos. Sí, eso nos traerá paz. No tengo que invadir Groenlandia, no tengo que agobiarme por esas cosas, pero es que además nos trae mayor eficiencia y eficacia económica, mayor riqueza, mayor resiliencia a las crisis de cadenas de suministro. Vale, eso es la economía circular, pero es que además esa economía circular tiene que estar en alianza radical con los sistemas vivos. Tiene que, por diseño, apoyar la diversidad y la funcionalidad de los sistemas vivos que hacen la economía posible. Y eso es la economía regenerativa. Entonces, los ODS que he mostrado antes en realidad deberían estar ordenados así, por prioridades. La vida abajo, que sostiene la economía, que sostiene la sociedad y que sostiene la economía. Es una forma quizá más lógica, ¿no? Quería enseñaros también esta diapositiva, que es un poco liosa y complicada. No vamos a perder aquí mucho tiempo, pero si os preguntara, ¿cuántos habéis oído hablar del cambio climático? Probablemente todos levantaríais la mano. ¿Cuántos habéis oído hablar del problema de la biodiversidad, pérdida de biodiversidad? Muchos dirían. No sé exactamente qué es, pero he oído hablar. Vale. La capacidad de carga de nuestro planeta se puede medir de muchas maneras, pero una de las maneras principales de medirla es a través de lo que se llama límites planetarios, y hay 9. Cambio climático es 1. Esto es el cuadro de mandos de la capacidad de carga. Yo en el año 2015 hice un taller con el ejército estadounidense. Estaba Coast Guard, el guardacostas, la Marina, la Fuerza Aérea. Hay más ramas de las que puedo recordar. La CIA, la Universidad Nacional de la Defensa, el Pentágono, todos. Me lo pasé muy bien. Y ellos usaban los límites planetarios. Pensaban que el principal reto para el ejército americano, entre otros, era la inestabilidad social interna en lucha por recursos. Estaban muy preocupados con el agua, estaban muy preocupados por la generación de residuos. Y esto es un poco el cuadro de mandos. Entonces, tenéis ahí cambio climático, nuevos agentes, ¿sabéis lo que es? Los plásticos y toda la toxicidad que hay. ¿Por qué? Porque hacen que nos enfermemos y que los ecosistemas tengan problemas, ¿no? O sea, eso es toxicidad química y plásticos. Pérdida del océano estratosférico, ahí estamos bien, más o menos. Aerosoles en la atmósfera, ahí estamos más o menos bien. Acidificación marina, este año la hemos pasado, o sea, este ya tendría que estar pasado. Esta rayita indica la capacidad de carga. Todo lo que esté fuera, en cada uno de esos sectores, indica que estamos por encima de la capacidad de carga. Y el color indica el peligro. Entonces, fijaros, estos de aquí, ciclos biogeoquímicos de fósforo y nitrógeno es el más peligroso. ¿Por qué? Porque depende la comida.
es el fósforo y nitrógeno para la agricultura. ¿De acuerdo? Y está en colapso esos ciclos. Es lo que estamos viendo ahora con el estrecho de Hormuz. El agua, cambios en el agua dulce, lo que os mencionaba antes, cambios en el uso de la tierra. Y ahí está el que estamos más desbordados ahora mismo, que es la integridad de la biosfera medida como biodiversidad genética y funcional. Entonces, cuando te das cuenta, ahí la naturaleza nos da servicios de ecosistema. Muchos, que no estamos pagando, ¿no? Desde el aire que respiramos, muchos son obvios y otros no tanto, ¿no? Los paisajes, la absorción de nuestra toxicidad, porque todo lo que generamos lo ponemos en la naturaleza. Entonces hay 23 servicios que los ecosistemas en tierra firme nos dan, 22 que el océano nos da. Y para daros un ejemplo, una ballena de media, durante su vida, captura una cantidad X de CO2, luego cuando la ballena se muere es una captura perpetua de CO2 cuando se hunde en el mar, que su valor, si lo pagásemos al precio del carbono actual, sería de 3,5 millones de euros. Es decir, que si pagáramos a las ballenas solamente por captura de carbono, serían 3,5 millones de euros. Interesante, ¿no? El paradigma. Es decir, nadie está pagando estos servicios de ecosistema. Los humedales, que tú también conoces, Javier, ahí en tu zona hay maravillosos humedales. Estos capturan un montón de carbono, solamente en carbono, no estamos viendo los otros servicios de ecosistema. Estamos hablando de 1,5 millones de euros al año por hectárea. Los manglares, un poco más, 1,7 millones por hectárea y año en captura de carbono. Y la posidonia y las hierbas marinas, muchísimo más. Para que os hagáis una idea, Bahamas es un pequeño país del Caribe. Por sus praderas de posidonia podría recibir más dinero que por el turismo. ¿Vale? Entonces, un poquito, aquí la propuesta es cómo podemos medir y retribuir. Si midiéramos y retribuyéramos estos servicios de ecosistema, entonces estaríamos empezando a hacer la conexión con la regeneración, ¿no? Entonces también, los patrocinadores del Real Casino de Madrid, ¿quiénes son? Pues igual la naturaleza. Son los que patrocinan todas nuestras empresas y todas nuestras actividades. Entonces simplemente os dejaría también unos pensamientos en cuanto a cómo sería la agricultura regenerativa aquí en España, ¿no? Y antiguamente lo que hacíamos aquí en España era cultivar, no cultivábamos comida, si lo piensas bien, cultivábamos ecosistemas. Y un subproducto del ecosistema es la comida. La comida, el colcho que te da el cornoque, el jamón. Eso viene de que tú tienes un ecosistema vivo, que está en un equilibrio. Un equilibrio en el que si lo mantienes no hay que hacer nada. Eso es la cultura regenerativa también, que es la siguiente frontera para nuestra transformación, ¿no? Y lo hemos hecho aquí en España durante muchos años. Una última reflexión es cómo van a ser los cambios. Y los cambios van a ser exponenciales. ¿Qué significa exponenciales? Pues este señor, Albert Alan Bartlett, es un científico que no le conoce absolutamente nadie, pero que yo me he enamorado de él. Falleció hace ya unos años y era como un profesor de instituto en Texas. Iba por ahí explicando a la gente la función exponencial porque creía que los seres humanos nos íbamos a extinguir por no entender la función exponencial. ¿Por qué? Pues fijaros, la función exponencial lo que determina. Todo esto son los cambios de población, los cambios de la inversión, la población urbana, uso de energía, consumo de fertilizantes, uso de agua, todos son funciones exponenciales. Y fijaros las funciones de los sistemas vivos. Dióxido de carbono, óxido de nitrógeno, metano, todos son funciones exponenciales. Entonces quería dejaros con esa última reflexión, que cuando tienes problemas exponenciales necesitas herramientas exponenciales, y una de las herramientas exponenciales que tenemos es la naturaleza. La naturaleza tiene funciones exponenciales. Los seres humanos nos cuesta mucho alcanzarlas. Entonces, en un contexto de cambio así, ¿quién sale adelante? Félix de Azara fue quien inspiró mucho a Darwin. Él identificó la extinción de especies por primera vez. Y quienes salen adelante en tiempos de cambio como los que vivimos no son los más fuertes, sino los que son capaces de adaptarse y de cambiar de otra manera, ¿no?
y de hacer sus ejercicios, de pensar, quizá incorporando estos conceptos que he compartido con vosotros, ¿no? Y actualizar el sistema operativo, ¿no? Un poquito de ese cerebro que tenemos de eficiencia a uno más que piense como los sistemas vivos, ¿no? Esto es un retrato mío hecho con plástico de la playa que hizo una artista californiana y os lo quería enseñar, no ya para jactarme de que tengo un retrato hecho de un plástico, sino porque es un poco soy yo transformado. Yo fui a Midway, vi aquello y sigo aprendiendo, pero me transformo. Entonces, cuando cambias el mundo, transformas el mundo, debes dejar que te transforme. Eso a veces es doloroso, es difícil y nos encontramos muchas capas de protección, echar la culpa a alguien o polarizarlo políticamente, pero es algo que tenemos que hacer. Y os dejo una última reflexión, que es una cita que me encanta de Cervantes, que es: demasiada cordura es locura. Y la mayor de las locuras es ver el mundo como es y no como debería de ser. Y eso es todo lo que tengo que contaros, deseando conversar con vosotros y escuchar vuestras preguntas. Gracias. Gracias. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por esta magnífica exposición que nos han hecho, que a mí tengo que decir que me has dejado un poco sobrecogida por la situación que tenemos y nuestras expectativas. Creo que ese cambio que propones o que crees que debe producirse, bueno, lo veo un poco todavía, no sé si cordura, locura, pero lo veo muy complicado de llevarlo a corto plazo, pero en cualquier caso, lo que sí que me gustaría es si alguien tiene preguntas, porque claro, seguro que no dudo que alguien tiene. Sí, está bien lo que has dicho, que todo parece complicado en el corto plazo, pero también es por nuestro cerebro. O sea, nos cuesta mucho pensar a largo plazo. Yo soy muy optimista en largo plazo, porque es algo inevitable. Entender que vivimos en un sistema que tiene una capacidad de carga limitada y hacerte cargo de eso es inevitable. La humanidad se hará cargo de eso. Pero en el corto plazo, ¿qué va a pasar? Pues ahí es donde está la diversión, ¿no? Pero el cambio es inevitable. Aunque nos cuesta verlo, ¿no? Y todos podemos ser parte de él, que también es algo interesante. Permíteme un Dale. comentario. Voy al hecho que he citado, ¿no? El tema de las tarjetas de crédito. El plástico. Entonces, según tu planteamiento, inhalamos 3 gramos de plástico o microplásticos o nanoplásticos a la semana. Sí. Son 15 gramos al mes. Inhalamos, comemos y bebemos. Vale, absorbemos. Sí, sí. El plástico no se destruye, queda algún pozo y queda algún tipo. Entonces, me preocupa porque al cabo de 10 años, 1,7 kilogramos de plástico tenemos en el organismo. Bueno, lo vas excretando, o sea, va pasando por ahí. Vale, a lo que voy. Esto es una realidad, ¿no? Entonces, ninguna política estatal le hace frente a esto, porque esto es una realidad, no hay que ser médico para esto, ¿no? O sea, ¿cómo no nos damos cuenta de lo que hay y del impacto que tiene, ¿no? O sea, esto es una cosa que me impresiona y que me... Bueno, por cierto, hay una nueva película en Netflix, los que tengan Netflix, que se llama Plastic Detox y es sobre micro y nanoplásticos. Y ha salido hace 2 o 3 semanas. O sea que ahí está, los que queréis echar en el fin de semana cuando sea una peliculita, Plastic Detox. Claro, el tema es que esto se está haciendo visible ahora, pero la Unión Europea ya está empezando a obligar al cómputo de micro y nanoplásticos. Fijaros que hace nada no teníamos laboratorios ni métodos de análisis, o sea, la ciencia ha tenido que ponerse las pilas, ¿no? Sabemos poco, sabemos que hay micro y nanoplásticos. También es que la composición del plástico es muy variada, pero hay algunos, por ejemplo, que penetran la barrera hematoencefálica a las 2 horas de la ingesta. No se sabe bien por qué. Y en ratones se ha visto que está relacionado con Alzheimer y demencia. Cuando miras el impacto del plástico en la salud, que es múltiples vectores, no solo es micro y nanoplásticos, también son los químicos. Por ejemplo, otra cosa que se va a hablar un montón, que todavía no la tenemos controlada, son las PFAS, sustancias perfluoroalquiladas,
y que son, por ejemplo, los recubrimientos de teflón de las sartenes. Si algunos tenéis sartenes antiadherentes alguno con ese recubrimiento, por favor, deshaceros de ellas. Que habéis visto que además se va pelando y te lo vas comiendo. Bueno, hay también otra película muy buena en Netflix que se llama Blackwaters, Aguas Negras, que es sobre las PFAS, y esa tiene buenos actores, tiene Anne Hathaway. Entonces, la legislación siempre va por detrás. Empiezan a ocurrir cosas cuando nos damos cuenta que es un costo. Mirad el tabaco. Cuando nos dimos cuenta del costo, cuando se midió el costo que tiene en hospitalizaciones, en enfermedades, en vidas. Entonces, nuestra sociedad funciona así. Hasta que no están evaluados esos costos, le cuesta un poquito al sistema ponerse las pilas. Pero nosotros podemos evitar estos micro y nanoplásticos. Yo me he traído mi botella y en mi casa vivimos. ¿Esta es de vidrio? Ah, bien, bien, bien. Puedes hacer mucho para evitar esa contaminación, pero te tienes que proteger tú. O sea, está claro que si esperas a que el gobierno venga a protegerte, se va a tardar tiempo. Pero la nueva legislación europea ya lo va a contemplar, micro y nanoplástico. Bueno, claro, ¿quién lleva el coste de las? Por ejemplo, se ha calculado el costo de las PFAS, las perfluoroalquiladas, y es mayor que el Producto Interior Bruto Mundial, el costo que tiene limpiarlo. En Francia, Le Monde hizo un estudio hace poco, los que leáis francés, está en inglés también, en Le Monde, si buscas PFAS, PFAS, tiene un mapa de PFAS y han visto ya varios lagos que hay que cambiar el agua. ¿Quién va a pagar ese costo? ¿Quién va a pagar ese costo? Pues muy buena pregunta. Si los costos estuvieran bien atribuidos, tendríamos una economía radicalmente distinta a la que tenemos. La linealidad también es un costo. Poco a poco los inversores lo están viendo. Que si tú tienes inversiones en sectores, primero que tienen unas cadenas de suministro muy vulnerables, muy largas, tienes un riesgo. Pero también si estás generando muchos contaminantes, microplásticos, tienes un riesgo. Entonces los inversores, por ejemplo, sí que se están poniendo las pilas. Ahora estamos hablando con el Instituto Británico de Moda para ayudarle a crear unos indicadores que midan distintas variables para, entre otros, los inversores, para que el diseño de las prendas tenga en cuenta la generación de micro y nanoplásticos, la toxicidad en el agua, etcétera. Es decir, muchas veces desde el dinero, cuando se visualiza como costo, viene una palanca de cambio. Yo que soy de letra y mi cerebro tiene sus limitaciones científicas y demás. Cuando hablabas del mayor peso que tiene la masa antropogénica frente a la natural y hablabas de los gigatoneladas que había, de no sé qué, ¿cómo calculáis esas cosas? Pues eso hay un paper científico que se publicó en Nature con sus metodologías. Son estimaciones. Obviamente nadie ha ido con la balanza a decir, oiga, perdone, póngase aquí en la balanza, ¿no? Son estimaciones, pero si tenemos una contabilidad nacional de todos los sectores de producción, de construcción, de fabricación de plásticos, de fabricación de todo, pues es cuestión de empezar a juntar bases de datos y hacer esa labor cuando tengas un agujero, hacer unas estimaciones con unas metodologías X y te salen los números. Pero sí, es una buena currada. ¿Y cómo podrías repetir otra vez la definición de economía regenerativa? Sí. La economía regenerativa es una economía circular, primer punto. O sea que eso hay que hacer de ahí derivas. ¿Os acordáis lo que es una economía circular? Es la que da valor sin extraer recursos finitos y sin generar contaminación, toxicidad y residuos. ¿Vale? Entonces, una economía regenerativa es una economía circular que, por diseño, restaura la biosfera y su capacidad de dar servicios ecosistémicos. O podéis decir, restaura la salud de la biosfera. Eso es. Esa reciprocidad es importante porque si no, colapsan los sistemas, ¿no? ¿A los seres humanos? Mucho. El tema es me acuerdo, tengo un amigo que es un chamán que
que vive en la selva amazónica y tal. Y una vez estaba de viaje en Canadá con unos amigos y se encontraron un indígena canadiense, iban paseando y el indígena los vio y dijo, esto le voy a gastar yo una buena. Y les llamó, les dijo, venid para acá. Quería haceros una pregunta. Un tipo en la calle, dice, ¿cuál es tu pregunta? Dice, ¿cuál es la fuente de la eterna sabiduría? Y mi amigo, que es un chamán, que se sabe toda, se cayó. Dijo, ya me callo, aquí seguro que hay truco. Y empezó la gente a especular de lo que era la fuente de la eterna sabiduría. Uno dijo, bueno, pues la fuente de la eterna sabiduría es la curiosidad humana innata. Y otro es el método científico. Y el indígena este se escuchó todo y dijo, mira, la fuente de la eterna sabiduría es la eterna estupidez del ser humano. Cuando tu madre te dice, mira, Paquito, esto es una estufa, está muy caliente, no la toques, que como la toques, te vas a quemar. Y el día siguiente dice, Paquito, que como toques la estufa te vas a quemar. ¿Qué hace Paquito? Se quema con la estufa y aprende. Entonces, ¿cómo va a ser esa quemadura o ese shock para el ser humano? Es donde está el debate. Pero está claro que es factible la transición. Y hay mucha gente trabajando en ello. Esa es una de las preguntas que tenemos todos. Es qué sistemas, porque hay puntos a partir de los cuales es difícil recuperar, ¿no? Se entra a un colapso. Esa es una pregunta válida. Y entonces hay escenarios apocalípticos. Pero bueno, hay escenarios apocalípticos para casi todo. Para la inteligencia artificial o para lo que quieras. Entonces, es bueno conocer el escenario apocalíptico, pero en el fondo el pesimismo es la excusa de los cobardes. Y yo creo que uno de los propósitos que tenemos, que siempre hemos tenido los seres humanos, es ejercitar nuestra mayor valentía posible para ser un buen padre, una buena madre y un buen ancestro. Y se trata de eso. Y yo creo en ese espíritu humano, que en el momento que nos hagamos cargo de esa responsabilidad, y cada vez lo estamos haciendo más, seamos capaces de enfrentarnos con valentía a retos como los que tenemos. Pero bueno, conocerlos es el primer paso, ¿no? Muy buenas preguntas. Sí. Oh, perdón. Hola, sí. Hola. Ha repetido varias veces, digamos, casi lo veo como un eslogan, lo de no es lo que piensas, es como piensas. Ajá. Entonces, mi pregunta va dirigida a este eslogan, porque vengo desde la psicología y solamente creo que con el cambio de pensar no es suficiente, sino que sería un cambio de actitud de cara a enfrentarnos a todo lo que nos has contado. ¿Estáis pensando o se está haciendo algo al respecto, como se hizo con el tabaco? Porque, el ejemplo con el tabaco que has puesto muy bien sería como las primeras imágenes que hemos visto del vídeo, pues veíamos hace 30 años de los pulmones, que nos enseñaban no fumar, mata, tal. Y eso no fue suficiente. Tuvieron que cambiar el eslogan y digamos, no solamente los pensamientos, sino la publicidad y todo, para que la gente cambiase de actitud y se ha enfocado hacia la salud en lugar de hacia las catástrofes. Entonces, ¿vosotros conocéis o habéis pensado algo de...? Bueno, primero, no me hago cargo del plural, segunda persona, porque yo no represento a nadie. Somos hay un montón de gente. Nosotros, serían en realidad mejor nosotros, ¿no? No hay una hoja de ruta ahora mismo. Estamos aprendiendo juntos como sociedad, porque nunca hemos vivido esto. No somos seres preparados para gestionar, ni siquiera nuestro sistema político está preparado, ¿no?, para gestionar de forma común nuestros recursos con una visión a largo plazo. Lo han hecho algunas comunidades, algunas familias, algunas comunidades indígenas o nuestros retatarabuelos. Luego, el tema de psicología es muy importante. Se sabe, por ejemplo, que la concienciación, es decir, el saber que hay un problema, no lleva aparejado un cambio de actitud. Se sabe perfectamente. Pero en cambio sí se sabe que los seres humanos somos
muy tribales y gregarios y que nos gusta imitar. Por ejemplo, ¿sabes cuál es el mayor predictor de que haya paneles solares en una casa? Que los vecinos lo tengan. Si tú miras una foto satelital de quién tiene paneles solares, son grupos, porque alguien se lo ha puesto y todos han dicho, coño, que mira, los Martínez tienen paneles solares. Oye, tenemos que poner unos más grandes. Entonces, mucho del aspecto psicológico dentro de lo que es economía del comportamiento va a mirar eso, cómo podemos... te ponen en tu factura de la luz cuánto estás consumiendo respecto a los vecinos. Se juega mucho con eso. Hay un libro estupendo que se llama Cómo cambiar el mundo, de Katie Patrick, que va sobre eso. Otro elemento también que tenemos que hablar en algún momento es las emociones. Hay una cosa que se llama ecoansiedad. La ecoansiedad es una pandemia también. No se habla de ella. Pero hay mucha gente joven especialmente que vive con eso, que decide no tener hijos, que mira el tiempo 20 veces en el móvil al día, que truena y se acojona, o que exactamente no quiere tener hijos, o que ve estas imágenes o esta película y se paraliza, ¿no? La ecoansiedad produce parálisis, produce negación también. Entonces necesitamos mucha ayuda colectiva desde un punto de vista psicológico, porque también es un gran cambio de mentalidad. Entonces, gracias por traer ese ángulo, ¿no? Por ejemplo, mi mujer se dedica a eso, a la ansiedad, ¿no? Y es real, o sea, es real. Uno de mis mentores era un científico maravilloso, se llama Wallace J. Nichols, y escribió un libro que se llama Mente Azul, Blue Mind, que es sobre el impacto del agua, de estar en el agua, en nuestra felicidad y en nuestra mente. Hace 2 años se suicidó mi amigo Jay, con 54 años. ¿No? Es real. Gracias por mencionarlo. Sí. ¿Puedo? Me llamo Enrique Calderón, soy el socio número 913. La mayor parte de los argumentos son irrefutables. Están soportados por, como decías tú, Churchill decía que hay mentirijillas, mentillas gordas y estadísticas. Pero tus estadísticas hacen que muchos de esos argumentos sean irrefutables, pero son muy matizables. Yo hago un poco de abogado del diablo. El coste de recuperar es más alto en muchos casos que el de fabricar nuevo. El otro día leí en el Economist que se está produciendo un aumento entre los especialistas en recuperar móviles. Si el recuperar móvil, por ejemplo, aumenta en un 50% o incluso duplica el precio de un móvil, mucha gente que vive en el centro de África y que llega en patera a Europa con un móvil en el bolsillo por todo capital, a lo mejor se queda sin móvil. Eso es un tema que habría que tener en cuenta. Si recuperamos y dejamos fuera del mercado a una serie de gente que no tiene dinero para pagar el precio extra, mal asunto. Cambios en los procesos de comportamiento. Cuando yo era pequeño, la propiedad vehicular en España era bajísima. Después subió exponencialmente y el tráfico por carretera aumentó tremendamente. Yo recuerdo de pequeño haber visto en los bordes de la carretera cantidades pavorosas de neumáticos que en muchos casos se quemaban con una contaminación del aire bestial. Hace cosa de 15 o 20 años, no recuerdo muy bien, el neumático se está reutilizando para fabricar pavimentos para carreteras. Vemos que el problema es en el sector de transporte o en el sector de la pavimentación de carreteras. Recursos. Ha sacado hoy una tabla del sistema periódico en donde decía que determinado tipo de metales tiene una vida útil que le queda de 5 a 10 años. No sé, no entro en eso. Pero, por ejemplo, el otro día leía que creo que es Arabia Saudita, con el agua que está reciclando de su consumo urbano, que lo tiene que desalinizar del agua del mar con unos problemas de desalinización y de eliminación tremendo, el agua que está reutilizando, la ha convertido en un río de 150 kilómetros que va a parar al desierto. 150 kilómetros de río que está provocando un aumento de la biodiversidad, ya hay especies migratorias que están anidando ahí. Yo creo que es Arabia Saudita. Si Arabia Saudita, que es uno de los países con una disponibilidad de recursos petrolíferos probablemente ilimitada, piensa que a lo mejor en un periodo de tiempo, el que sea, el petróleo ya no va a ser lo que nos hace falta,
y que se va a producir otro sistema de movilidad nuclear o lo que sea, que ya no utilizar, lo que está haciendo es cambiar sus modos de vida para convertirse en un país que no depende de un solo. Ya no entro en si hay unos recursos ilimitados en la Luna, eso ya es especulación. Pero hay una serie de cosas que conviene matizar cuando se habla de la economía circular, que es precioso oírla, precioso. Gracias. Bueno, por ejemplo, has dicho que puede dejarse fuera del acceso a personas, ¿no? De tener un móvil o otras cosas si se encarece su costo. Por ejemplo, pero las pautas que en la actualidad de consumo no desmienten eso. Por ejemplo, el tiempo medio que se utiliza una prenda de ropa ha ido cayendo. Actualmente, de media, en un estudio que se ha hecho en el Reino Unido entre mujeres de determinada edad, es que una prenda se pone de media 7 veces. 7 veces. Bueno, antes era a lo mejor cientos de veces. Entonces, la utilización de las prendas ha caído, el consumo de prendas ha aumentado. ¿Qué tenemos ahora en el mundo? Es ropa para las 6 generaciones siguientes. La economía circular es una economía de acceso y de acceso a prestaciones. A mí tener un móvil me da igual, o tener un coche me da igual. Lo que quiero es poder hacer una llamada o poderme desplazar. Entonces, eso es lo que propone la economía circular. No propone dejar a nadie sin móvil ni dejar a nadie sin coche, sino que actualmente tenemos los coches aparcados el 94% del tiempo. Y los móviles, ¿quién no tiene varios en un cajoncito en su casa? A ver, varios, bien buenos, que el subsahariano... Bueno, el subsahariano se beneficiaría de una economía circular porque las actividades que la economía circular propone son, por ejemplo, de remanufactura. Tú has hablado de la remanufactura, ahora Vietnam se está posicionando muy rápidamente como centro de remanufactura a nivel mundial. En el informe de economía circular tenemos ese caso de estudio. Samsung también. En menos de 48 horas te procesan un teléfono móvil y te lo tienen remanufacturado. Muy rápido. Va a haber más teléfonos y más baratos. Y lo que hay que hacer es remanufacturarlos, repararlos, etcétera, de forma local. Y eso te da empleo local. Si tú viajas a África subsahariana, hay muchas tiendecitas de móviles donde los reparan, donde los cargan, es un negocio. Entonces, la economía circular es mejor para el subsahariano. Está muy buena para Steve Jobs, ya no está, quien está ahora, Tim Cook. Es muy buena para él. Que salga cada año un iPhone nuevo. Pero la economía circular es mejor para el subsahariano, sin lugar a dudas. Gracias por ser abogado del diablo. Bueno, lo primero, felicitarte, Manuel, por la magnífica conferencia y que sirve para tomar conciencia. Naturalmente has planteado muchísimas cosas y como un buen libro lo que hace son múltiples sugerencias, ¿no? Que es lo que aporta siempre una conferencia de este tipo o un buen libro. Me voy a centrar en algunas muy pocas, ¿no? Retomando la idea de cómo pensamos, ¿no? Te has centrado mucho en el momento actual, la teoría de la economía circular, pero es que me he hecho yo la pregunta, digo, ¿cómo pensamos? Estamos pensando dentro de lo que entiendo yo que son los paradigmas de la Ilustración, concretamente, ¿no? Que fue lo que nos cambió mucho la manera de pensar. No hemos abandonado esa manera de pensar, seguimos pensando, utilizamos la razón sigue siendo el gran baluarte. Ya sabemos que la razón también produce monstruos, pero olvidamos otras cosas como la parte emocional, que se situaría más en el terreno del espíritu, que formaba parte de la dualidad de creación de pensamiento que tenía el hombre, ¿no? La idea de progreso, por ejemplo, pues según esto, con la idea de progreso, un progreso ilimitado que nos iba a traer la felicidad, era inacabable y por tanto parece que está en quiebra, ¿no? Una de las preguntas que me he hecho, no están todos los paradigmas que nos han hecho pensar como pensamos quebrados, la primera cuestión. La segunda, le está dando vueltas mucho a la idea de la economía circular que has planteado, ¿no? Y digo, ¿dónde la sitúo? Por volver a los esquemas clásicos, ¿en la superestructura o en la estructura? Porque hemos hablado mucho de la cuestión sistémica y digo, ¿dónde está esto? ¿En la superestructura o en la estructura? Naturalmente han sido una torrente de sugerencias que se me han sobrevenido de tu conferencia, que le iré dando vueltas, pero no quiero monopolizar la palabra. Gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios. Sí, en la Ilustración
Una cosa que también hubo es un cambio de paradigma, una visión, hubo cosas muy buenas, casi todo, pero hubo una visión mecanicista también. Se descubre la mecánica, la física, y esas ciencias nos llevaron por una visión mecanicista de las cosas. Pensamos que los seres vivos son como máquinas, ¿no? Y la curiosidad y el asombro ante, por ejemplo, cómo funcionan los ecosistemas o cómo funciona la naturaleza se fue perdiendo un poquito. Empezó un poquito una separación del hombre de la naturaleza, ¿no? Otros pensadores anteriores estaban más en contacto, ¿no? Decía San Bernardino, dice, las piedras, los árboles, las plantas te enseñarán lo que no podrás aprender en ninguna universidad, ¿no? O Hildegard von Bingen, que decía que es un poder de Dios, el viriditas, el convertir todo en verde, y el poder de renovación de la naturaleza. Entonces yo lo que veo ahora es que estamos caminando un poco hacia una integración de las mejores ideas científicas e ilustradas con una vuelta al asombro por la naturaleza, porque la realidad es que la conocemos muy poco, apenas sabemos cómo funciona. Por ejemplo, el suelo, los suelos fértiles, el suelo no es arena, el suelo vivo, el suelo fértil, del que depende el 90% de la alimentación humana. Sabemos que en un puñado de suelo fértil hay más seres vivos que seres humanos en el planeta. Apenas conocemos un 10% de las especies que hay ahí, ¿no? No sabemos, por ejemplo, hasta hace poquito no se sabía cómo fijaban las plantas el fosfato. Y resulta que ocurre no en la planta, sino en la micorriza. La micorriza es una simbiosis con un hongo. Y ese hongo tiene unas hifas que son como un internet. Se está descubriendo que todas las plantas están hablando. Estamos descubriendo que las plantas tienen 16, 17, 18 sentidos más afinados que los mamíferos. Entonces, de un punto de vista filosófico, yo creo que lo que estamos empezando a descubrir ahora o redescubrir es el asombro por los sistemas vivos y poner en valor que en realidad quizá lo más impresionante, lo más sagrado que hay en el planeta es la vida en sí y su sofisticación, que deja cualquier tecnología humana como muy inferior cuando te abres a ese asombro. Gracias por tus reflexiones. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Me parece que no. Entonces, creo que... sí. Buenas. Yo creo que ya la última, ¿no? Por la hora que es, porque a lo mejor aquí a alguien le gusta el fútbol, quiere ir a verlo. A mí no, a mí me da igual, yo no voy a ver el fútbol. En primer lugar, pues agradecer su charla, su conferencia. La verdad es que le felicito como comunicador, la verdad es que es genial y me ha transmitido un montón de ideas, las cuales muchas pues nos sonaban ya, dan vueltas en las cabezas y nos ayuda un poco a fijar las ideas. Y la verdad es que a mí me ha encantado. Y me imagino que todo el resto también, pues no se ve a nadie. Gracias. A mí me llama la atención una de las transparencias que has puesto, una de las diapositivas, que a su vez me trae una frase de un colega suyo también, un tal Manuel Toaria, me imagino que le sonará a usted. El hombre del tiempo. El antiguo hombre del tiempo. Sí, soy. Yo también le he seguido muchas cosas y también dice muchas cosas muy coherentes, ¿no? Entonces él hablaba un poco, pues que viene un poco por la transparencia que ha puesto usted de todas las gráficas de crecimientos exponenciales, ¿no? Y de ahí viene un poco esa idea que él comentaba, que en un mundo finito es imposible que haya un desarrollo sostenible. Entonces, todas esas gráficas se han convertido en exponenciales por un origen, que es el crecimiento exponencial de la población, la primera de todas que ha puesto. Sin ese crecimiento exponencial de la población, de la especie humana, todo el resto de las gráficas no serían ya exponenciales, estarían con sus ritmos de la naturaleza, que tan pronto viene un meteorito y extingue la mitad de las especies, o sale un volcán, o cosas que ocurren en la naturaleza normal y corriente. Entonces, al final, pues volvemos un poco a Malthus, ¿no? Que a lo mejor no se equivocó lo que es en el concepto, pero sí en el cuándo ocurrirá. O sea, si logramos en algún momento controlar la primera curva exponencial, el controlar la población, ya sea por las buenas,
mejor que por las malas, todo el resto de las curvas automáticamente van a ir a su ciclo, ¿no? Entonces, cuando estamos en un país como el nuestro, que somos países ricos, la mayor parte de Europa y media docena más de países del mundo, pero cuando viajas a otros países, como usted ha viajado también a países remotos, y yo también, por ejemplo, se me ocurre pues cuando estuve en la India, que se ha convertido ahora creo que en el país más poblado del mundo, y con menos población que China, con lo cual debe ser de los de mayor densidad de población. Y cuando ves que allí la vida humana pues tiene un valor infinitamente menor que una de nuestras mascotas. Allí la mayor parte de la población subsiste. Allí hay ríos de basura total. Entonces, allí todas estas cosas, todas estas ideas no van a llegar por las buenas. Van a llegar, pues como lo tienen, con una gran mortalidad de la población, pues de un simple constipado y de hambruna. O sea, que realmente somos privilegiados del mundo en el que vivimos y privilegiados de poderle escuchar a usted, privilegiados de poderle reflexionar, pero cuando ves el planeta global como esa foto que ha puesto usted, al final yo la única conclusión que llego un poco es lo que decía don Manuel Tuaria, de que si no logramos controlar esa curva de población exponencial, llegará un momento que nos pelearemos todos pues por el primer recurso, que será el agua. Tendremos guerras por el agua, como un poco ya nos ha dejado usted entrever con el problema de Groenlandia, de que quien tenga Groenlandia tiene una gran cantidad de reservas de agua dulce, ¿no? Y perdón que me he extendido demasiado y nada más. Gracias. No, muchísimas gracias. Bueno, pues las poblaciones se autorregulan. India ha pasado a China, ¿por qué? Porque China ha alcanzado un buen nivel de vida y políticas que ha tenido. En España no tenemos un problema de crecimiento exponencial de la población, al contrario. Entonces, la población, bueno, sí, lo que tenemos es desequilibrios, ¿no? Pero la población se regula y es donde vamos un poco a un equilibrio, se llama homeostasis. Todos los ecosistemas alcanzan la homeostasis, que es un equilibrio. Y esa es la promesa que nos hace la biología. Bueno, pues yo creo que sí, efectivamente, era usted la última pregunta. Muchísimas gracias, Manuel, por esta magnífica... Gracias. Y por tu presencia aquí. Y a ti, Javier, te vuelvo a dar las gracias. Y Ismael, por proponer esto, que ha sido una conferencia... Muchísimas gracias a vosotros y al casino. Esto es una maravilla. Gracias a todos por su asistencia y esperamos que haya otra oportunidad en el futuro. Cuando queráis. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cliente satisfecho?